Ofelia Juárez Lorenzo. Presente, hermano. Dios le bendiga. Ofe, ¿estás ahí? Sí, presente. Ok, gracias. Omar Aguilar Dávila, ¿estás allí, Omar? No se oye. Sí está, pero Ulises no se oye. Durán, Presente, hermano Ulises Durán. Ulises, Presente. Guadalupe Vega Espinosa, Presente, hermano, aquí estoy. gracias, Lupita, Dios te bendiga. Muy bien, jóvenes, gracias a Dios, Igualmente. pues vamos a hacer una oración para iniciar. Hermano Ulises, ¿nos puede guiar en una oración y iniciamos, por favor? Claro que sí, hermano. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Padre Jesucristo, porque tú eres bueno. Nos permite, Señor, estar empezando un nuevo trimestre, Señor. Gracias te damos por tus bendiciones. Te pedimos, Señor, que tú nos des el conocimiento para salir adelante y para ser bendecidos con tu palabra y tu enseñanza. Te pedimos, Señor, que cuides a nuestros maestros y que Dios les bendiga donde quiera que estén y que los hagas de bendición para tus estudiantes, para sus estudiantes, Padre Jesucristo. Señor, en esta hora te damos gracias que nos das la oportunidad de empezar este nuevo sábado con clases nuevas. Gracias, Padre Jesucristo, en el nombre de Dios. Amén. Amén. Vamos a entrar en un tema muy especial en esta ocasión. El tema de hoy es la oración. La oración. La pregunta que podríamos contestar sería, ¿por qué quiere Dios que oremos? Para Repito, comunicarnos ¿por con qué Él, quiere Dios que oremos? para estar comunicados con Él, para hablar con Él. Exactamente. La oración, entonces, es la comunicación, es la comunicación con nuestro Dios. Con ustedes ya vi el tema de la Trinidad, ¿cierto? Ok. Respecto al tema de la Trinidad, ¿ustedes tienen alguna pregunta que no hayan comprendido hasta el día de hoy? ¿No? Sí saben que Dios se ha revelado a los seres humanos en tres personas. Dios nuestro Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. ¿Sí lo tenemos claro? Pregunto, jóvenes. ¿Quién no lo tiene claro? Sí, Levante su dedito y pregúnteme, por favor. ¿Todos lo tenemos claro entonces? Ok. Menos los Entonces, unicitarios. no te oí, hermano, perdón. Menos los unicitarios. Bueno, sí, los que creen que solo Jesús o en fin, cualquier otro tema. Nosotros creemos en un Dios que se nos ha revelado a nosotros y Él se ha revelado en tres personas. Lo estudiamos bien cuando estudiamos la Trinidad. Yo les ruego, repasen sus apuntes, hagan lo que tengan que hacer, pero que sus apuntes les vengan quedando claros en sus mentes. Ok, entonces la oración es la comunicación personal de nosotros con Dios. Es una oración personal. O sea, es el momento en que yo estoy hablando con mi Padre celestial, con mi Padre espiritual. Hermano, le está hablando Omar. ¿Qué pasó, Omar?
Ok, ya te estamos oyendo y bueno, sí, vi tu imagen y bueno, te puse asistencia, Omar. Entonces estamos hablando respecto a cómo Dios se ha revelado a nosotros, los seres humanos, y lo ha hecho en esa forma. Así lo ha hecho porque así es como nosotros lo podemos comprender a Dios. Él es Padre, Él es Hijo y Él es Espíritu Santo. Entonces nosotros lo que llamamos oración incluye en nuestra oración, va a incluir la confesión de pecados, va a incluir la adoración, va a incluir la alabanza, las acciones de gracia. Hermanos, dijo el perdón de pecados, de ahí. ¿Puede repetir, por favor? Si comienzo, confesión, confesamos nuestros pecados a Dios. Incluye adoración, incluye alabanza, incluye acciones de gracia, incluye peticiones por nosotros mismos o por otras personas, que a eso le llamamos intercesión. Intercedemos por otras personas ante Dios. Entonces, todos esos conceptos debe de incluir nuestra oración cuando nosotros oramos a Él. Una pregunta interesante es, ¿por qué quiere Dios que oremos? Y aclaramos esto. ¿Es porque Dios desconoce lo que nosotros necesitamos? ¿Y nosotros necesitamos enterarlo a Él? ¿Por eso oramos? La verdad es que Dios no necesita que nosotros le informemos de nuestras necesidades. Pero nuestra oración es como un acto de fe. Nosotros cuando oramos, depositamos en Dios nuestra fe para las necesidades que hemos traído delante de Él. San Marcos capítulo 6, el versículo 8. Repito la cita, San Marcos capítulo 6, versículo 8. Y le voy a pedir, hermano Andrés, si me ayuda a darle lectura, por favor. Repito, San Marcos capítulo 6, versículo 8. ¿Qué dice, hermano? Dice, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón. No, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. Dios lo que es, Él es capaz de suplir toda necesidad. Y Él conoce todo lo que nosotros sabe que necesitamos. San Mateo 6:8, ¿qué dice? Por favor, hermana Berenice II, ayúdanos a leer San Mateo 6:8. Dice, no os hagáis
pues semejantes a ellos, por vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Gracias. Entonces, no oramos para enterar a Dios, porque Dios ya conoce nuestra necesidad. Pero oramos a Dios como un acto de fe, como una necesidad nuestra que necesitamos descansar en Dios. Y entonces cuando oramos de esta manera, expresamos a Dios nuestra confianza en Él. ¿Y qué pasa cuando Dios responde la oración? ¿Qué sucede en nosotros? Lo que pasa es que nuestra fe Aumenta. aumenta, exactamente, porque nos va dando seguridad, nos va dando certeza de que Él sí nos oye. Dios nos oye y no solamente nos oye, sino que Él responde a nuestra oración. La Biblia nos enseña que nuestra oración debe de ser con fe. Repito, la Biblia nos enseña que nuestra oración debe de ser con fe. Por favorcito, hermano Eliseo, ayúdame por favor a leer Hebreos 11:6. Hebreos 11:6 dice así, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que Él se acerque a Dios, crea que le hay y que es galardón de los que le buscan. Gracias, Eliseo, porque es necesario que el que se acerca a Dios, dice ahí, el que se acerca a Dios, crea que le hay, o sea, crea que está hablando con Dios y que Dios está allí oyendo. Dios está allí atento a nosotros, a nuestra oración. Entonces nuestra oración debe de ir con esa seguridad. Dios está allí con nosotros y Él nos va a oír. ¿A quién debe de ir dirigida nuestra oración? Otra pregunta es, ¿a quién debe de ir dirigida nuestra oración? Al Padre. Leamos, por A favor, Jesús. leamos, por favor, con la hermana Esmirna Guadalupe. Leamos con ella San Mateo 6:9. ¿Qué nos dice San Mateo 6:9? ¿Si estás allí, hermana Esmirna? Sí, hermano. San ¿Nos Mateo ayudas a 6:9. darle lectura, por favor? Dice vosotros, Padre nuestro. pues oraréis así.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Sí, hermano. Ok, gracias. Ah, Entonces, nuestra oración, ¿a quién debe de ser ríndete. dirigida? Según este Padre versículo, nuestro, ¿a quién debe de ser dirigida esta oración? Padre nuestro. Debe de ser dirigida a Dios nuestro Padre. Ahorita vamos a seguir adelante, Omar. Entonces, entendamos, nuestra oración debe de ir dirigida a Dios nuestro Padre. Y esto es reconocer que Él es el origen de todas las cosas, que Él es el Padre amante y sabio. Y es también saber que el Padre gobierna y tiene bajo su control todas las cosas. Entonces, concluimos, nuestra oración debe de ir dirigida a Dios nuestro Padre. No lo podemos dirigir a otra persona. No puede ir dirigida a la Virgen de Guadalupe. No podemos orar a San Martín Texmelucan. No podemos orar a San Juditas Tadeo. Eso no es lo que está enseñando la Biblia. La Biblia nos enseña que solamente a Dios el Padre nuestra oración debe de ir dirigida. Los que oran a la Santa Muerte, esos son los delincuentes. Nosotros oramos a Dios el Padre. Hay una ilustración en la Biblia que el Señor Jesucristo nos puso y lo encontramos en San Lucas capítulo 11, San Lucas capítulo 11 versículos 9 al 12. Te voy a pedir, Isaac Jared, por favor, ¿estás allí? Sí, hermano, San Lucas 11 del 9 al 12, ¿verdad? Por favorcito. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y al que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Gracias. Entonces, nuestra oración va dirigida a Dios nuestro Padre. Y esta ilustración, este ejemplo, esta parábola, como la quieran ver, nos enseña que Dios nos está diciendo que si tu Padre terrenal es capaz de darte lo correcto, ¿cuánto más nuestro Padre celestial dará conforme a lo que nosotros necesitamos? ¿Me explico, hermanos? Entonces, nosotros debemos de venir ante el Padre como su hijo. Somos su hijo y venimos con esa seguridad de hijo. Venimos con esa certeza de que somos su hijo. Y por eso le pedimos a él. Y ningún padre
cuando su hijo se acerca a él para pedirle ayuda o apoyo o algo en especial, nadie de los padres se enoja, sino al contrario, se siente honrado porque su hijo ha venido a él y le ha comentado su necesidad. Y los padres estamos en esa disposición de suplir a nuestros hijos sus necesidades. Cuanto más Dios nuestro Padre, que Él nos ama. Vamos a leer ahí en San Lucas 11, el versículo 13 también, no solamente hasta el 12, sino hasta el 11. Marja, si me ayudas a leer, ¿estás allí, Marja? No está. Mitch, ¿estás allí? Creo que ya llegaste. ¿Puedes Sí. ayudarnos a leer, por favorcito? ¿Cuál era? ¿Primera de Juan qué? No. San Lucas 11, 13. San Lucas 11:13 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Gracias. ¿Entendemos entonces con quién es nuestro diálogo? ¿Entendemos entonces con quién estamos hablando? Porque nuestra oración es hablarle a Dios, es explicarle a Él. Entonces oramos a Dios nuestro Padre con esa seguridad de que Él nos oye. Y decíamos que nuestra oración debe de ir con fe, con certeza, seguros de que es Dios quien nos está oyendo. Leamos también San Mateo 21, 22. Repito la cita, San Mateo capítulo 21, versículo 22. Por favor, hermana Ofe, ¿me ayudas a darle lectura? San Mateo 21, 22. ¿Estás allí, Ofe? Sí. Ayúdanos a darle lectura, por favor. ¿Cómo dice? Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Gracias. ¿Quién habla allí, Ofe? ¿Quién es el que está hablando? ¿Quién es el que está explicando eso? Jesús. Exactamente. Nuestro Señor Jesucristo le está diciendo a sus discípulos y a quienes están con él, les dice, y todo lo que pidiereis en oración, pero noten la palabra, creyendo, creyendo, o sea, la diferencia en nuestra petición es creer que estamos hablando con el Dios que nos ama, el Dios que es el Padre de todas las cosas. La oración, como segundo punto de la oración, también nos lleva a una comunión más profunda con Él. La oración nos lleva a una comunión más profunda con Dios. Porque es en la oración donde expresamos o manifestamos todo lo que pensamos de Él, todo lo que sentimos respecto a Él. Y entonces Dios, cuando nosotros hablamos y dialogamos con Él,
y le expresamos lo que hay dentro de nuestro corazón y de nuestra mente al respecto de Él, Él se agrada con nosotros. Él se agrada de nuestra oración. Con nuestras oraciones, también podemos cambiar alguna sentencia de juicio sobre el pecado. Recordemos el acto que nos habla el libro de Job, el profeta Job. No, perdónenme, Jonás. Me estoy equivocando de nombre, no es Job, es Jonás, el profeta Jonás. ¿Recuerdan ustedes que Dios lo mandó a predicar a Nínive? Y que él en lugar de ir a Nínive se fue hacia otro lado en sentido opuesto, pero Dios lo hizo regresar a Nínive. Y cuando él entró camino de 3 días predicando, Nínive de aquí a 40 días será destruida. ¿Lo recuerdan? ¿Qué hizo el rey de Nínive? ¿Qué hizo la ciudad de Nínive? Se arrepintieron. Se postraron ante Dios, hicieron ayuno, oraron a Dios. ¿Y qué pasó con lo que ya Dios había determinado hacer? Cambió el juicio. Cambió. Los perdonó. Exactamente. Entonces, eso es lo que hace la oración. Eso es lo que hace la oración. Cuando oramos, también podemos extender el reino de Dios. Repito, cuando oramos también podemos extender el reino de Dios. Ponemos delante de Él Entonces, orar damos gloria a Dios. Al orar damos gloria a Dios. Nuestra oración debe de ser en humilde dependencia de Dios. Y eso demuestra que estamos convencidos de su sabiduría, de su amor, de su bondad y de su poder. La Biblia en Santiago capítulo 4 versículo 2. Omar Aguilar, ayúdame a leer, por favor. Santiago 4:2.
Dice que no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? Porque no pides. Entonces, siempre que tengamos alguna necesidad, vengamos a Dios. Él tiene poder para ayudarnos. Él nos oye. Y Hasta piden en aquí, esa hasta oración. donde vamos, ¿hay alguna pregunta? ¿Algún comentario que quieran hacer? ¿A quién debe de ir dirigida nuestra oración? Hemos dicho. Respóndanme, por favor. A Dios el Padre. Dios, Padre. ¿Queda claro eso? Que debe de ir dirigida a Dios, nuestro Padre. Ajá. Entremos a ver ese tema que está tocando Omar. Debido a que nosotros somos personas pecadoras, repito, debido a que nosotros somos personas pecadoras y Dios es un Dios santo, no, nosotros no tenemos acceso directo ante Dios, sino es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Repito entonces, como nosotros somos pecadores y Dios es un Dios santo, no tenemos acceso a su presencia. Y por ello necesitamos de un mediador. Necesitamos de un mediador que se coloque entre nosotros y Dios y nos pueda llevar a la presencia de Dios. Entonces la Biblia nos enseña en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Te voy a pedir, hermano Ulises, que nos ayudes a leer, por favor, 1 Timoteo 2, 5. ¿Sí lo tenemos? Primera de Timoteo, ¿qué? Perdón, hermano. 2, 5, por favor. Voy. Ya voy. Híjole. Es que me prestaron una Biblia, hermano, y la verdad no, está media revuelta esta Biblia. Es que la mía se me perdió. Hay un solo mediador. Primera a Timoteo 2, 5. Sí, dice, y también el que lucha como atleta, eh, y también y también el que lucha como No, atleta no es no es la turnado, cita, no hermano les, Ulises. No es es, la cita. es Timoteo, hermano. Ah, perdón, es Primera de segunda. Timoteo. Perdón. Primera de Timoteo 5, No, 2, 5. 2, 5. Perdón, hermano. Sí, Porque hay un solo Dios y un solo mediador, Dios y los hombres, Jesucristo hombre. gracias. Hay Perdón, un solo mediador. En base a este versículo les hago una pregunta. ¿Cuántos mediadores hay? uno. Nada más uno. ¿Quién es ese mediador? Jesucristo, hombre. Al terminar el texto lo afirma. Jesucristo, hombre.
Pero ese mediador está entre ¿quiénes? Entre Dios y el de hombre. Dios y los hombres. ¿Quién es el que une a los hombres ante Dios? Es Jesucristo. Por nosotros solos no podemos venir a Dios, sino Esta es una buena pregunta. necesitamos forzosamente ampararnos en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Hermano Ulises, ¿quiere comentar algo? Sí, hermano. Entonces, una pregunta. ¿Está mal que oremos no sé, que hablemos pidiendo la ayuda de Jesús? No tanto que esté mal, porque Jesús es Dios, pero lo correcto es que oremos a Dios el Padre en el nombre de Jesús. Porque Jesús es quien, como dice en San Juan 14:6, Él es el camino y nadie puede venir al Padre si no es por Él. Entonces nuestra oración siempre va dirigida al Padre. Pero ¿quién lo hizo posible? Jesús. Él es el Entonces, que en todas nos, nuestras oraciones tenemos que anteponer a Dios Padre, en todas las oraciones. no anteponer, sino dirigir a Bueno, Dios el dirigirla a Padre. Él, dirigir a Dios Padre todas. Así es. Y Ok, hacerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ok. ¿Por qué razón? Porque no hay otro mediador. Y nosotros necesitamos de este mediador. De otra manera no podemos tener acceso al Padre. Y lo enseña nuestro Señor Jesucristo. Ahí en San Juan 14:6 nos lo explica. Hermana Guadalupe Vega, ¿puedes leer San Juan 14:6? ¿Qué dice San Juan 14:6? ¿Estás allí, Guadalupe? Hermano Andrés, ¿puede leerlo, por favorcito? San Juan 14:6. Sí. Dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Exacto. Entonces, ¿qué está enseñando el Señor Jesucristo? Que Él es, ¿qué cosa? El camino El camino. Y dice, y nadie puede venir al Padre si no es por mí. por Jesús. Entonces, nuestra oración debe de ir dirigida a Dios nuestro Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos enseña Jesús mismo en San Juan 14:6? Que Él es el camino. Él es el camino. Vamos a leer también ahí en San Juan capítulo 9, el versículo 15. Repito la cita, San Juan capítulo 9, versículo 15. ¿Qué nos dice San 9:15? Volví a preguntarle también los fariseos Perdón, cuando había hermanos, no, recibido. estoy equivocado. Estoy equivocado en la cita. Vamos a leer San Juan 14:13 al 14. San Juan 14:13 al 14. ¿Comprendemos esa cita? Y todo lo que pidiereis, ¿a quién? Al Padre.
y todo lo que pidiereis al Padre, pero lo pidiereis ¿cómo? En el nombre, dice, ¿no? En mi nombre. Dice, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y luego dice el 14, si algo pidiereis en mi nombre, ¿quién es el que lo va a hacer? Dice yo, ¿no? Yo lo haré. A ver otra vez, ¿qué pasó? Es Jesús. Es Jesús quien está hablando ahí. Entonces, nosotros estamos aprendiendo cómo orar a Dios. Cómo debemos de orar a Dios. Entonces, nuestra oración debe de ir dirigida a Dios el Padre. Debe de incluir ya todo lo que relacionamos allí. Debemos de hacerla en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien es el único camino para llegar al Padre y quien es el único mediador para llegar al Dios el Padre. Entonces nuestra oración debe de ir razonada de esta manera. No mezclemos palabras y para ello tenemos que reaprender a orar. Y cuando oremos, pensemos lo que estamos hablando. No hablemos como ya Jesús criticó, con vanas repeticiones o palabrerías que no edifican. Nuestra oración debe de ir en este sentido. No te entendí, Omar. Bueno, hay cristianos que rezan también, porque hacen su oración muy rutinariamente y lo hacen ya como una rutina. Entonces, por esa razón, nuestra oración debe de ser razonada, reflexionada, no carrereada, sino que debemos de hacerla pensando a quién le estamos hablando, en el nombre de quién estamos llegando a él y qué es lo primero que debemos de hacer cuando oramos. San Juan, San Mateo 6, donde nos enseña sobre la oración, comienza diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Todo eso es adoración a Dios. Y Jesús nos está enseñando que lo primero que tenemos que hacer cuando nos acercamos a Dios es adorarlo, es exalzar, es mencionar atributos divinos que Él tiene. ¿Me estoy explicando, Omar? Ajá. Entonces, sí los católicos hacen eso, pero también hay algunos creyentes que tienen a hacer su oración ya muy rutinaria. Hermano, solo para hacerle una aclaración. Lo que pasa es que teníamos problemas con el internet, entonces por eso no pudimos estar en la clase, bueno, la media clase que Ok. estaba. Ok, pero qué bueno que ya están acá, ya estamos casi para concluir.
Y lo que estamos hablando, Miriam, sí, ¿no? Es Esmirna. Esmirna, perdón. Discúlpame, disculpa mi edad. Este, estamos enfatizando que nuestra oración es dirigida a Dios nuestro Padre y ya dimos todo lo que debe de incluir nuestra oración. Debemos incluir adoración, alabanza, sí peticiones, intercesión, y lo debemos de hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es el único camino que nos lleva al Padre. Nadie puede venir a Dios si no es por Jesús. Y ya leímos los textos donde dice que si pidiereis en mi nombre, San Juan 14, 13 al 14, San Juan 15, 16, nos explican que todo lo debemos de hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque es el único que ha logrado que nosotros tengamos contacto con Dios. Y no lo podemos lograr por otro medio. Por eso dice 1 Timoteo que no hay otro Dios, que no hay otro mediador, perdón, entre Dios y nosotros. Muy bien. Yo les encargo que me recuerden próximo sábado hasta dónde nos quedamos. Vamos a seguir tratando el tema de la oración. Ya llegó su hermosa maestra y bueno, las dejo bien guiadas. Besos, hermosa mía.